Muchísimas gracias por la presentación, la bienvenida. Gracias a todos por su compañía también esta noche. Efectivamente, la depresión, hace unos pocos días, si mal no recuerdo el 13, estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la depresión. Em, y por eso es que Felizmente Seguros tuvimos a bien considerar este compartir, ¿no? Estamos saliendo, quiero pensar, estamos saliendo ya de una pandemia, la del COVID, pero hay otra pandemia que me parece a mí, en mi opinión, y creo que las estadísticas que voy a compartir con ustedes me apoyan un poco en este pensamiento. Hay otra pandemia a la que no le hemos estado dando mucha atención, ¿ya? Em, Antes que nada, quisiera comentarles de que la depresión no conoce de filtros. La depresión nos puede llegar a cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Las estadísticas que voy a compartir con ustedes en unos minutos también señalan ese sentido. No importa la edad, no importa el género, no importa el estatus social, no importa si uno tiene dinero o no tiene dinero, si uno vive en un distrito o en otro, no importa si uno está en la tercera edad, en la niñez, en la pubertad, no importa. Siempre van a haber, en las diferentes edades por las que pasemos a lo largo de la vida, siempre van a haber retos, diferentes retos, para los cuales puede o puede que no, que contemos con las herramientas que necesitamos, que nos están faltando. Y si nos faltan esas herramientas, entonces el reto que nos va a llegar nos va a inundar. Y en esa inundación hay grandes posibilidades de que en nosotros se pueda generar alguna tendencia, alguna inclinación hacia la depresión o una depresión en sí. He querido compartir con ustedes, para ejemplificar lo que estoy mencionando, he querido compartir con ustedes estas fotos. Son personajes bastante reconocidos, bastante famosos. Robin Williams, eh, es un actor muy reconocido, muy galardonado, eh, que perdió la vida. Él hablaba mucho acerca de la depresión que padecía. Entonces uno podría pensar, es un clásico de pensamiento que uno escucha, que bueno, si uno tiene pues mucho dinero y un estatus social y uno ya tiene la vida, pues no, ya está la vida. Bueno, sigamos de vuelta, sigamos por esa lógica y nos vamos a encontrar con un montón, significativo montón de ejemplos de que eso no funciona así. Robbie Williams hablaba mucho de su depresión. Él dejó cartas también, que al final nos indican que en verdad estaba sufriendo y bastante. Acá no importó la edad, no importó el estatus, no importó el dinero, no importó la cantidad de Oscars, Emmys, galardones en general que se hubiera ganado. Lady Gaga. Lady Gaga para de repente las generaciones más del 2000, ¿no? Es una cantante muy reconocida, pero que es también bastante transparente sobre sus sufrimientos, sobre sus luchas internas con la depresión. Vamos un poquito más cerca a nuestro querido país, la señora Espolla, ¿no? Creo que hace unos años fue Miss Perú. Ella también ha sido bastante transparente acerca de sus sufrimientos. Entonces, se ve, es varias edades, un rango de edades muy amplio y estatus social, reconocimientos, género. A la depresión no le importa. Es la pandemia silenciosa. Quisiera, al menos yo lo estaba pensando así, para poder compartir con ustedes la verdadera relevancia de este asunto,
Quisiera comentarles algunos datos estadísticos. El MINSA em, reporta 12% a la fecha en lo que va del semestre a partir del 2022, reporta 12% de incremento de casos de depresión. Uno podría pensar, pero si estamos saliendo de la pandemia, ¿no se supone que debería ser al revés? Bueno, no necesariamente. Nuevamente, esta pandemia silenciosa, misteriosa, eh, poco, poco visible, lamentablemente, funciona de formas bastante eh, contraintuitivas. De enero a agosto del año pasado, 179.000 casos de depresión, de los que han sido reportados, de los que han sido contabilizados. Sabemos que la mayoría de personas, aún todavía en nuestra cultura, en nuestro país, estamos en proceso de poder acercarnos a pedir una mano cuando la necesitamos. De lo que se ha reportado, que es la minoría, 179.000. Es un montón. Miren estos números del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿de acuerdo? Es ampliamente relacionado con el MINSA. Em, Cada 22 minutos, una persona intenta hacerse daño por depresión. La causa, entre el 60 y el 80% de suicidios, que alto, la depresión, en esos 60-80% de casos, es la causa, íntimamente ligadas. De cada 100 peruanos, 3.5 peruanos entre 6 a 10 años sufren de depresión. Entre 11 a 18 años, 10 peruanos de 100. Y adultos de 18 a más, de 100, 6. Es tremendo. En estadísticas ya globales, la segunda afección más recurrente por debajo de los problemas cardíacos, segundo puesto, es la depresión, a nivel global. En el Perú, trastorno mental más común, aproximadamente 1.700.000 personas padecen de depresión, sufren de depresión. ¿Qué otro dato puede ser aquí interesante? En el mundo, es un número tremendo, en el mundo más de 350 millones de personas. 350 millones de personas. El 5% de la población de América Latina y el Caribe sufre de depresión. Y el 60% de pacientes no reciben tratamiento. Nuevamente, ¿no? Porque, o sea, hay un número gigante de personas que simplemente no transmiten que están sufriendo. Bueno, de ese número, la minoría son los que se acercan a pedir ayuda, o al menos a por un diagnóstico. Y de esa minoría, el 60% no llega a recibir el tratamiento, es decir, solamente va por el diagnóstico, por la consulta inicial. Entonces, así la pandemia sigue, eh, sigue creciendo. Y aquí no hay inmunidad de rebaño, como en el COVID, ¿no? Em, Hablábamos de las edades. Quisiera dedicarle unos minutos a compartir con ustedes algunas de las situaciones que más se presentan en la consulta clínica, de los pacientes que llegan. Esos son algunos de los temas más recurrentes, más presentes. ¿Ya? Si alguno de ustedes ha estado en estas situaciones, o les preocupa, o sospechan que se pueden estar presentando o armando estas situaciones para el futuro, bueno, a lo mejor pueden verse conectados con la temática. La depresión
En los niños, por ejemplo, sacando una duda bastante común, los videojuegos no causan depresión. Son un montón de factores los que pueden causar depresión, ya los vamos a compartir en un ratito. Pero lo que puede pasar es que un niño que tiene depresión puede desarrollar una dependencia hacia los videojuegos. Y en esa dependencia hacia los videojuegos, uno puede notar que hay mucha ira, que hay mucha frustración, que hay mucha irritabilidad, uno diría desproporcional. Porque una cosa es molestarse pues un poquito, ¿no? Y, bueno, ya, apago el juego, ya no quiero jugar, me voy a ver televisión. Pero niños que golpean paredes, ¿no? Puñetazos a la pared, rompen el control del Nintendo, lloran desconsoladamente. Allí podría haber una depresión escondiéndose debajo de toda esa frustración. Otro caso bastante usual, más usual en el caso de las adolescentes, las mujeres, el cortarse. No quiero decir que no suceda en adolescentes hombres, definitivamente sucede, pero en una cuestión estadística hay una inclinación más hacia que a las chicas les pase más eso. El cortarse, y no es solo un cortarse para quitarse la vida, es un cortarse más en términos de me siento vacío, me siento aburrida con mi propia vida, siento que no tengo sentido de vivir. Entonces, es una forma extrema de sentir algo. Ah, estoy viva, entonces brota un poquito de sangre. No es para hacer un daño, no es con la intención de de hacer un daño gravísimo, fatal, es con la intención de sentir algo. Bueno, en esos niveles de vacío, en esos niveles de aburrimiento, no es el aburrimiento que podríamos sentir nosotros un día que no sabemos qué hacer, sino es un aburrimiento bien profundo, pueden ocurrir los cortes. El bullying. El bullying también, hace poco hemos tenido noticias de niños que se han quitado la vida este, por bullying. ¿Qué pasa con el bullying? Bueno, el bullying es mucho más que solamente me están fastidiando en el colegio, me están poniendo sobrenombre. No sé, a veces podemos hipersimplificar o sobresimplificar el asunto del bullying. Lo que termina sucediendo en el bullying es que hay un aislamiento. O sea, hay un gran grupo que encuentra a una persona como punto, toma a esa persona como punto, y, a partir de ahí las cosas van intensificándose, van escalando. Entonces, la persona que es el punto termina siendo rechazada, termina siendo aislada. Y suele pasar mucho en nuestro país, lamentablemente, que incluso los profesores eh, se nos dicen, ¿no? Oye, si alguien te está haciendo en el colegio, lo primero que hay que hacer es hablar con tus profesores. Dile, profesor, esto está pasando. Pero ¿qué pasa cuando los profesores forman parte de esto? Hay profesores que, digamos que no salieron mucho de esa etapa de inmadurez. Hay profesores que pueden formar parte de eso. Entonces ya se empieza a crear mucho más que solamente me están fastidiando en el colegio. Se empieza a crear toda una situación de indefensión, porque no encuentro a alguien con quien me ayude a solucionar esto. Encima voy a casa y ya con toda esa indefensión y con que la profesora no me cree, la directora no me cree, bueno, a lo mejor no le quiero contar a mi papá porque me va a decir que, no te preocupes, es solamente, así nos fastidiamos todo. Pues no, hay personas que lo sufren mucho y, y ese aislamiento se pueden gestar unas depresiones tremendas y que como hemos visto hace poco y no pocas veces, pueden terminar en suicidio, pueden terminar en atentados contra la vida propia. Entonces,
creo que va llegando, no que vaya llegando la hora, sino que cada vez se va haciendo más importante darle la importancia, la urgencia que merece el tema. ¿Mm? Bueno, eso es un poco, en términos generales, lo que sucede con la depresión, en cuestiones de la edad. Vamos a hablar un poquito también de los adultos, pero vamos también viendo el tema de cómo podemos identificar la depresión. Esas son herramientas generales. Recuerden siempre que el experto o la experta en el diagnóstico es el psiquiatra. La psiquiatra, contamos con la amable presencia de la doctora Sharon, que nos va a apoyar seguramente. Eh, y luego, después del diagnóstico, la evaluación del psiquiatra, que se encarga de ver si es necesaria la medicación o no, viene el trabajo de la psicología, entre paréntesis la psicoterapia. Entonces, esas son herramientas generales como para ir viendo cómo uno puede tener ¿no? un cierto ojo para detectar cosas. ¿Qué es la depresión? Para identificarla, van a haber temas en común a las personas que sufren de depresión, pero eso que tienen en común es solamente la envoltura. En el fondo, debajo de la envoltura, todas las depresiones son diferentes. ¿Por qué? Porque todos pensamos diferente, y porque todos sentimos diferente, y porque todos hemos tenido vidas, historias diferentes, todos procesamos diferente. Entonces, eso me parece un tema bien relevante. Ahorita estamos hablando de ese cascarón para identificar introductoriamente una depresión. ¿Qué vamos a encontrar? Ansiedad, definida de la forma más simple posible como una visión del futuro, del presente, del futuro, que es muy catastrófica, muy negativa. Todo va a estar mal y siempre va a estar mal, para ponerlo de una forma resumida. Entonces, eso nos lleva a que como yo estoy convencido de que todo va a estar pésimo y siempre va a estar así, entonces voy acostumbrando a que mi cuerpo, empezando por el cuerpo, esté en un estado de hiperalerta, constante y perpetuo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno está tranquilo y viene alguien a hacerte una broma y te asusta y tú sientes este sobresalto, el corazón que lo tienes aquí, la respiración acelerada, sudoración en las manos, bueno, eso es algo normal, es una reacción del cuerpo ante un estímulo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo se acostumbra a que ese va a ser su nuevo nivel basal, su nuevo nivel perpetuo, ese de sobreactivación? Bueno, entonces voy a estar siempre alerta, voy a estar de una forma figurativa siempre en puntitas, listo o lista para todo lo malo que me va a suceder, porque yo sé que me va a suceder porque todo es terrible. Eso es ansiedad. Prima hermana de la depresión. Junto a la ansiedad podemos encontrar apatía, ¿no? Que es la pérdida esas pasiones, de esos intereses, esos hobbies, esos pasatiempos, esas pasiones que uno tiene en la depresión empiezan a perder ese valor. Uno deja de disfrutar. Esta partecita debía haberla puesto en negrito y subrayado, porque es bastante, está muy presente en la depresión, que es la culpa. Estamos en una cultura muy culposa. Se ve mucho, por poner un ejemplo, se ve mucho en la consulta con los pacientes que tienen depresión, que les cuesta mucho poner límites saludables a otras personas. Por ejemplo, a la familia, em, a los amigos, pues inmediatamente automáticamente les viene el pensamiento de estaré
Si pongo límites saludables, entonces estaré siendo un mal hijo, o estaré siendo un mal amigo, o estaré siendo una mala persona. Es bastante común eso. La culpa es el punto inicial que podría seguir creciendo y convertirse en una depresión. Ojo con la culpa. Se va perdiendo el placer, hay cambios de humor, estamos avanzando en un continuo, ¿no? No es tampoco blanco-negro que uno tiene depresión o que no la tiene, ¿no? Por ejemplo, el llorar, una persona llora porque le pasó algo durante su día, no significa eso que tiene depresión. El llorar es un mecanismo bastante saludable en el cuerpo y muchas veces necesario. Es una forma, por ejemplo, de expresar, en que el cuerpo tiene de expresar cansancio, placer. Se llora por placer. Piensen en su canción favorita y póngansela a todo volumen y van a ver cómo les sale una lagrimita. Este, entonces, no porque se llora, no porque hay una sola cosita, ya significa que tenemos depresión. Siempre es un continuo y se necesita un grupo de estas señales que estamos compartiendo, ¿ya? Pero hay veces que si vemos apatía, vemos un montón de culpa, vemos ansiedad y vemos llantos espontáneos, ahí hay otra señal de depresión, ¿ya? Irritabilidad. Hablábamos de los niños que juegan los juegos de video ya no por diversión, sino por escaparse de cosas que no pueden procesar, de cosas que los están haciendo sufrir. Bueno, entonces el juego se transforma en un escape, pero es un escape curita. En la mente de las personas se van gestando sufrimientos que uno no se da cuenta hasta que ya están obvios, ¿no? Hasta que ya son obvios. Aislamiento, exceso de sueño, la falta de sueño, podríamos poner aquí las pesadillas, también pesadillas continuas, están bien presentes en las depresiones más fuertes, exceso de hambre, falta de hambre, es la pérdida del balance, ¿ya? La concentración empieza a fallar también, ya no me siento tan productivo, ya hablando de los adultos, no me siento tan productivo en el trabajo, no me siento tan productivo en la universidad, y seguimos avanzando ya de una depresión light, ¿no? Suave, podemos decir, hacia depresiones ya más graves, ya empezamos a hablar de pensamientos de suicidio, de fantasías de suicidio, que no se deberían confundir con algo que es bien normal y bien humano, que es que todos los seres humanos a veces hemos pensado en la muerte. Todo bien con eso. Pero ¿qué pasa si los pensamientos de suicidio los mezclamos con apatía, los mezclamos con culpa, con irritabilidad, con llantos espontáneos? Entonces ahí es para ponerle el ojo. ¿Ya? Em, Quise mencionar esta parte de la genética porque también se ve mucho, o bueno, en mi experiencia, muchos pacientes llegan con la idea de que la depresión es algo puramente genético. Eh, Esa es una mirada que puede ser problemática, porque hay algunas personas que si se convencen a sí mismas de que es algo puramente genético, entonces, por tanto, se desprende de eso de que no hay cómo cambiarlo. No hay cirugía genética, digamos. Bueno, lo que hace la genética, y seguramente la doctora Sharon muy amablemente podrá eh, apoyarnos en ese tema si es que se presenta, es que me gusta ver la genética como la carga de la pistola. La pistola está cargada. Bueno, pero eso no significa que se va a disparar. ¿Qué es lo que va a hacer que se dispare o que no se dispare? Bueno, cómo nos vayamos desarrollando ya mentalmente, más allá de la genética, más allá de la biología, cómo podamos ir madurando nuestras formas de pensar, de sentir, de ver la vida, de procesar lo que nos sucede, etcétera. ¿Ya? Ahora, estos son signos, síntomas,
de la depresión, ¿qué puede provocarla? En términos generales, seguimos en términos generales, conflictos familiares, pues, no cualquier conflicto familiar, hay conflictos familiares que dependiendo de los recursos de los miembros de esa familia se pueden ir solucionando y bueno, no necesariamente tienen que llegar a provocar una depresión en algún miembro, ¿no? Pero hay conflictos familiares eh, que sí son bastante fuertes y que pueden provocar depresiones bastante fuertes. Por ejemplo, eh, se me viene a la mente una pacientita que estaba viendo ayer, que me decía que sus padres están en un conflicto, en unas peleas terribles, en las que, bueno, no llegan a la violencia física, pero la violencia psicológica es tremenda. Y esa pacientita tiene 16 años, es una adolescente, eh, es demandada, los padres le demandan a ella que ella sea el, la negociante entre los dos, ¿no? Dile a tu papá que yo digo esto, dile a tu mamá que yo le respondo esto, y la tienen así como una pelotita de ping-pong. Bueno, esa es una receta bastante, bastante precisa para que en un adolescente se terminen gestando sufrimientos internos bastante fuertes. El maltrato, el ejemplo que acabo de ofrecer es también maltrato, ¿no? Maltrato físico, obviamente. Em, la sobreprotección. Me parece un tema muy interesante porque ahí ya no es tan claro cómo la sobreprotección podría generar depresión, a diferencia del maltrato, que bueno, clarísimo que cualquier persona, pues, ¿no? Lo que pasa con la sobreprotección es que, sobre todo en los niños, ¿no? Estamos eh, eh, usando diferentes edades como para hacer ejemplos de la depresión. Lo que sucede, por ejemplo, con los niños y la sobreprotección, los púberes o la sobreprotección, es que el ser humano, por naturaleza, tiene un impulso, vamos a decirlo así, tiene un impulso de exploración, ¿ya? Eh, pensemos en un bebé. El bebé echadito en su cuna empieza a jugar con sus manitos, a hacer así en el viento. Y uno podría estar, bueno, simplemente se está moviendo, pues porque, ¿no? Aleatoriamente, ¿qué estará pensando? Bueno, en verdad, los bebés exploran mucho, ya desde bien chiquititos exploran mucho el mundo nuevo al que han llegado. Entonces, ¿qué podría estar haciendo un bebé con sus manitos? Podría estar sintiendo, oye, ¿por qué en mi mano se siente como que más aire, o el aire se siente más frío cuando hago la mano así más rápido? Esas cosas que para nosotros serían como que, pues eso es obvio. Bueno, un bebé recién está empezando a descubrir eso. ¿Por qué? Porque tiene este impulso de exploración. El bebé, si uno no lo está mirando, se puede ir gateando 3 cuadras, ¿no? Y, los niños también, ¿no? Y así en diferentes etapas de la vida. Bueno, cuando, cuando algún cuidador que está a cargo de ese bebé, de ese niño, de ese puber, inhibe al extremo ese impulso de exploración, de conocimiento del mundo, bueno, es como si una parte de la vida estuviera siendo enjaulada. Tampoco nos vayamos al otro extremo, no quiero decir que debe haber una libertad total, porque obviamente un pobre bebé va a rodar por las escaleras, obviamente no queremos eso. Em, Pero siempre tengo en mente, escuchaba la otra vez a un reconocido psicoanalista de niños que decía que a los niños hay que dejar que hagan cosas peligrosas con cuidado. Es un balance bien difícil, no pretendamos que, ya, ok, clarísimo, ¿no? Pero más o menos la idea de mantenernos lejos de los extremos, porque es en los extremos en que la vida, el impulso de la vida natural,
se puede ver ahogado, ¿ya? Las pérdidas, los duelos, también pueden provocar depresión. ¿Las pérdidas de qué? Vamos de nuevo, estuvimos ahorita con los niños, bueno, podemos ir con los adultos un rato, ¿no? Las pérdidas de los trabajos, cambios de trabajo, em, pueden producir un duelo, porque es una pérdida, ¿no? Los duelos, las pérdidas no son solamente de perder a una persona, pueden ser de un rompimiento, pueden ser de un cambio de casa, de un cambio de país, qué sé yo. Em, Implican un reto de reajuste de un montón de cosas, de rutinas tan importantes que son las rutinas para los seres humanos. No sostienen las rutinas. Entonces ahí pueden haber pérdidas o una sensación de pérdida. Y si la persona no tiene unos recursos, unos recursos psicológicos, de madurez psicológica, con los que pueda hacer frente a la pérdida, entonces ahí se puede ir gestando alguna depresión. Los cambios abruptos, sobre todo los niños, ¿no? Y bueno, las cuestiones traumáticas, ¿no? Que puede ser pues el trauma puede ser una mezcla entre los factores que hemos visto, conflictos familiares, maltratos, todo eso, dependiendo de cada persona, todos somos diferentes, siempre tengamos eso en cuenta, puede ser percibido por unas personas como trauma y por otras como algo que me provoca sufrimiento, pero no tan grave como un trauma. ¿Qué buscamos en psicología eh, con respecto a la depresión? Buscamos causas y antecedentes, es decir, causas de la depresión actual con la que nos llega la persona que está sufriendo y los antecedentes, que son, por ejemplo, si es que en otros momentos de la vida la persona se ha deprimido y qué tanto y por qué. Todos esos datos son bien importantes. Buscamos la verbalización y la reelaboración. Por ejemplo, si a mí me ocurre algo traumático en un cierto momento de mi vida, eh, por poner un ejemplo, digamos que para mí haya sido traumático una vez que me fui de paseo con mis padres y mis padres, me fui caminando, yo niñito, me fui caminando por otro lado y me perdí y 3 horas no sabía yo dónde estaban mis padres. Bueno, digamos que en ese ejemplo eso a mí me provoca una sensación de abandono y de pérdida tremenda. Nunca fui a terapia, nunca acusé este dolor, ese sufrimiento, esa sensación de pérdida, de abandono. Más bien no era de verbalizarlo, sino que más bien era de ser muy irritable, porque esa es la forma en que un niño tiene de expresar esas cosas. Entonces sigo creciendo con ese nudo en mi mente, ese nudo va creciendo junto conmigo, y a la hora que tengo mi primera enamoradita, digamos, em, se me reactiva ese nudo, entonces entro en un estado de celos muy fuerte, entro en controlar, en dominio, querer dominar. Obviamente, pues, bueno, en el mejor de los casos, esta enamoradita se va a ir corriendo. ¿Por qué? Porque no va a poder sostener todo ese sufrimiento que yo estoy poniendo allá afuera. ¿Qué es lo que buscaríamos en psicología, en una depresión así? Buscaríamos que se verbalice la cadena de repeticiones traumáticas desde el momento en que me sentí perdido, en que me extravié, hasta el momento actual, para poder reelaborar. Porque si yo ando buscando parejas en mi adultez con la sensación del abandono, en este ejemplo, no hay ninguna elaboración. Es solamente una repetición constante de mi sufrimiento. Buscamos eso en psicología, elaborar, reelaborar. Revisitar temas dolorosos, pero en la compañía de un profesional. ¿Para qué? Para darles un significado más saludable. ¿Ya? En la psicología buscamos esto que les comentaba anteriormente con respecto a la culpa, el duelo, buscamos elaborar esos nudos,
Buscamos revisar las expectativas que las personas pueden tener con respecto a la vida, a las relaciones, al trabajo. Eh, en el ejemplo del abandono que les comentaba, mi mente, sin que yo me haya dado cuenta, pude haber desarrollado una expectativa de que cuando tenga finalmente mi primera enamoradita, bueno, iba a estar todo el día con ella y que iba a ser todo para mí y yo todo para ella. Entonces, como las expectativas que uno se va creando, siguen, siguen el ritmo, la entonación de los traumas, de los sufrimientos anteriores. ¿Ya? Buscamos en psicología fortalecer, crear también nuevos recursos de afrontamiento y de control. ¿De control de qué? Por ejemplo, si yo descubro que una situación en particular me activa un talón de Aquiles, bueno, entonces voy aprendiendo a prever, voy aprendiendo a hacer tácticas y estrategias para controlar que eso se active. ¿Ya? Por parte de los padres, volvamos un ratito a los niños también. Sí, ya estamos entrando a la última partecita. Para los padres, cuando nuestros hijos entran a terapia, entran a psiquiatría por un tema de depresión, siempre es importante aceptar que nosotros padres no vamos a poder solucionar el problema. Es natural que sea difícil no poder aceptar eso, porque, oye, yo soy el padre, supone que tengo que poder ayudar a mi hijo. ¿Qué dice eso de mí? Bueno, entonces hay todas estas cuestiones de la culpa que tienen que ver con que estoy siendo un mal padre si es que yo no puedo ayudar a mi hijo, si es que yo no lo puedo solucionar. Entonces, es importante para los padres poder elaborar esa partecita y poder aceptar de que no todos, de que nadie es perfecto, y que no somos omnipotentes, y que hay veces en que eh, lo mejor que podemos hacer es estar presentes, escuchar compasivamente, con compasión, escuchar con pasividad, sin hacer interpretaciones, cuando nuestros hijos quieran hablarnos de sus sentimientos, de lo que sufren, no hacer generalizaciones, no hacer prejuicios. Ah, a mí también, yo también tenía eso. No, también no tenías eso, porque todos somos diferentes y nuestros sufrimientos son diferentes. Entonces, eso lo que puede hacer es que el hijo o la hija se inhiba de seguir compartiendo. ¿Ya? Apoyar en actividades diarias, reconocer las señales de alerta, las conversábamos hace un rato, estar atentos a comentarios de no quiero despertar, deseo morir, estarían mejor sin mí. Más aún, y esto ya sería el final de las señales de alerta, ya son las alertas, digamos, gravedad 10, cuando las personas empiezan a regalar sus posesiones, cuando hay un aislamiento total, ¿no? En una depresión se puede alejar de los padres, pero están ahí los mejores amigos, aunque sea con los mejores amigos se comunican, ¿no? En una depresión ya bien fuerte puede haber un aislamiento total, este, entonces son cositas para tomar en cuenta. Para los padres, entregar, en este tema, entregar el poder al profesional, empezando por el psiquiatra, la psiquiatra. Es bien importante. Aceptar el tratamiento, porque las 3 primeras semanas del tratamiento psiquiátrico son claves. 3, 4, dependiendo de la persona. Y el consejo que les podamos dar a nuestros hijos que están sufriendo depresión, si es que están sufriendo depresión, es solamente si nos lo piden. Siempre es mejor escuchar pasivamente, con compasión, esperando que sea el hijo, la hija, quienes nos digan con qué ritmo se va a bailar esa canción, para usar figurativamente, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Creo que me excedí un poquito del tiempo que estaba pauteado, pero quería compartir esto. Y les agradezco mucho por su atención. Entiendo, Claudia, que tenemos un espacio para preguntas, reflexiones. ¿Es así? Sí, así es. Gracias, licenciado. Ahora es momento de que nos puedan hacer sus consultas a través de la opción que dice preguntas y respuestas para que el licenciado, junto con la doctora Sharon, en caso lo requieran,
nos puedan ayudar a responderlas. Por ejemplo, ya nos han ido dejando unas consultas. La primera dice, ¿tiene que ver la ansiedad con la depresión? ¿Y cuál es el mejor antidepresivo? Qué bonitas preguntas. Sí, primas hermanas, la ansiedad con la depresión. Si empezamos solamente por ansiedad, y la ansiedad no le prestamos atención y va creciendo y creciendo como la bola de nieve, eventualmente nos va a llegar a deprimir. No solamente psicológicamente, sino también biológicamente. Eh, Porque les comentaba que la ansiedad es un estado de alerta y el estado de alerta es también corporal, es también a nivel del sistema nervioso. Entonces, esa ansiedad, esa tensión constante puede hacer de que el sistema nervioso también se deprima, es decir, que empiece a perder energía y todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? La otra era... ¿se me fue? ¿Cuál es el mejor antidepresivo? Ah, bueno, lo más básico es la actividad física, el dormir bien, el siempre estar conectado con las pasiones, los intereses de uno. Lo estamos poniendo como antidepresivo. Obviamente que si hay una depresión de verdad, esas cositas no van a funcionar mucho, pero en vez de esperar a tener la depresión e ir buscando los antidepresivos, mejor tengamos en cuenta un botín de primeros auxilios psicológicos que sea este, el antidepresivo antes de la depresión, que es mantener una vida saludable. La comida influye mucho. Eh, a más alto, a más desequilibrado estén los niveles de glucosa, y todos esos sistemas, eso hace que otros sistemas del cuerpo sean jalados y se afecten hasta llegar al punto de la maquinaria cerebral, que es la maquinaria en donde se apoyan los pensamientos y las emociones. Entonces, ojo con el peso, no es por el cuerpo del verano y el bikini, sino es por mantener un balance. Cuerpo sana, ¿cómo era? Mente sana en cuerpo sano. Ok, gracias. Muy bien. También hay otra consulta que nos dice, ¿qué diferencia hay entre distimia y depresión? Siento que la doctora Sharon nos podría apoyar es una Bueno, diferencia psiquiátrica, ¿no? como en antes, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos bien. La distimia es parecida a la depresión, sino que es un trastorno depresivo más persistente, más prolongado, y puede durar hasta años. Y bueno, y se acompaña de síntomas parecidos a la depresión, como ha dicho el licenciado. O sea, la diferencia es el tiempo, ¿no? El tiempo de evolución de la depresión. Bueno, y los diagnósticos incluyen, pues, como dijo Mario, es una buena entrevista, una buena evaluación psicológica, psiquiátrica. Nosotros trabajamos como equipo con los psicólogos para poder llegar a un buen diagnóstico clínico de los pacientes que presentan trastornos, pues, de ese tipo, ¿no? Claro que sí. También nos hacen una pregunta que es ya más como un caso, ¿no? Nos comentan que sí está bien que un joven de 23 años sea dependiente de los ansiolíticos o antidepresivos. Este es el caso del hijo de Larisa, que toma todos los días estas pastillas desde hace 3 años. Él vive en Estados Unidos y, bueno, comenta que lamentablemente allá los psiquiatras solo le mandan medicinas y eso es todo, ¿no? Entonces, una vez incluso su hijo trató de quitarse la vida porque la enamorada le terminó, ¿no? Estaban en plena pandemia y bueno, aquí en Lima también todos estábamos encerrados y un compañero médico les recomendó que lleve terapia conductual. Entonces querían saber cuán bueno también sería que tome este tipo de terapias de manera virtual. Bueno, Mario, creo que esa pregunta la puedes contestar tú, si gustas yo, pero creo que
el tiempo de evolución de una enfermedad depende también de la actitud y del paciente, ¿no? De su entorno familiar, del soporte familiar, de la buena terapia. A veces también suele pasar que los pacientes toman medicamentos y no los toman de manera regular. Por eso es importante los controles. Quizás ese paciente sufra de distimia y no es solamente una depresión persistente, ¿no? Como que tenemos a veces, pero creo que lo que sería bueno es replantear en ese paciente una buena evaluación clínica, un estudio para ver si hay deterioro cognitivo, ¿no? Y sobre todo enseñarle pues con hábitos pues que le ayuden a mejorar su estado de ánimo, cambios de conducta, el lugar donde vive, con quienes para, el soporte familiar, las actividades, como dijo Mario, ¿no? Que las actividades físicas, cosas que le produzcan placer, pues motivarlo a que las haga. Eso va a ayudar a su mejora, si no va a ser simplemente, los médicos van a hacer de darle solamente medicamentos. Y llega un momento en que el medicamento, yo conozco pacientes que me dicen, hace 20 años que tomo citalopram. Entonces esos pacientes buscamos cambiarles porque es mucho tiempo y como que ya lo toman, pero yo creo que ya no es el fármaco, sino es la idea que el fármaco los tiene estables. Porque para tanto tiempo un mismo fármaco no me parece que es lo que le ayuda al paciente, ¿no? Claro. Quisiera contribuir con la siguiente idea. El trabajo entre psiquiatría y psicología es tan importante que vayan de la mano, porque los medicamentos lo que nos van a apoyar es a bajarle la intensidad del sufrimiento. Entonces, si le bajamos la intensidad del sufrimiento, allí psicología, terapia, puede entrar y puede encontrar un campo más sencillo con el que trabajar para cambiar pensamientos, emociones, traumas, historias, qué sé yo. En cambio, si no hay psiquiatría, a pesar de que la depresión está tremenda, no hay psiquiatría, no hay medicamentos, solamente psicoterapia, entonces va a tomar más tiempo, va a ser más difícil para el psicólogo, para el terapeuta, eh, poder ir avanzando con la persona. De la misma forma, si solamente hay psiquiatría y no hay terapia, como decía la doctora Sharon, lo único que vamos a lograr es mantener una cierta estabilidad, pero que toda la vida vamos a estar caminando ahí en la cuerdita, con miedo de caernos, es decir, con miedo de que si dejo las pastillas entonces me vuelvo a sacar el ancho. Está bien difícil poder tener una vida saludable así. Entonces, la idea es no depender de los fármacos. Igualito con el clonazepam, aprovecho la oportunidad porque es bien usual escuchar temas con el clonazepam. El clonazepam puede crear dependencia, puede crear una adicción. ¿Cómo hacemos para que estos fármacos no nos creen adicciones y dependencias? Bueno, siempre tiene que estar acompañado por el profesional en psiquiatría. El profesional en psiquiatría va a hacer chequeos, evaluaciones, una vez al mes, me corregirá la doctora Sharon, periódicamente va a hacer chequeos para ir viendo si aumentamos algo, si quitamos otra cosa. Entonces, 20 años con medicación, como dice la doctora, hay algo ahí que hay que replantear bastante. Así es, a veces crean adicción a algunos fármacos. Hay pacientes que toman, pues, se toman un blister de medicamentos. Y aunque no lo crean, no les pasa nada. O sea, viven con ese blister años y se vuelven adictos. Entonces, por eso es importante la evaluación psiquiátrica y el tratamiento psicoterapéutico. Los dos somos un equipo que vamos de la mano para poder ayudar a estabilizar al paciente y mejorarlo, ¿no? Claro. Otra consulta que nos hacen es si la depresión es genética, la depresión en niños. Hay unos ciertos parámetros que sí, o sea, si hay genes que se pueden heredar en un 40-50%, hay una probabilidad de que haya una depresión genética, ¿no? Pero eso también influye mucho los factores ambientales.
En realidad, un análisis exacto de eso no hay, porque no sabe, es la causa en el fondo es desconocida, como dijo Hernández Mayo. Pero sí hay entre un 40 y 50% de probabilidades de que se haya un problema de herencia, pues, ¿no? De depresión, por la genética que tienen algunos padres, algunos hijos la heredan, ¿no? Sí, quisiera contribuir con que la figura de la pistola, la genética carga la pistola. Eso no significa que se va a disparar. Hay un caso bien antiguo, pero bien significativo, para tenerlo eso bien aterrizado. Una mamá tiene gemelos. La mamá tiene psicosis, que es una de las enfermedades mentales más complicadas que existen. Bueno, entonces uno pensaría que esos gemelos tienen la carga genética de la mamá, es decir, van a desarrollar psicosis. Pero lo que termina sucediendo es que, por cuestiones de la vida, uno de los gemelos se va a vivir con la hermana de la mamá, con la tía, que no tiene psicosis. Mientras tanto, el otro gemelo se queda con la mamá. Bueno, lo que termina sucediendo tras algunos años es que el gemelo que se queda con la mamá desarrolla la psicosis, mientras tanto el gemelo que se fue con la tía no la desarrolla. Ambos tenían la pistola cargada de la genética, pero el ambiente, los factores ambientales, como nos comentaba la doctora, terminan haciendo que una pistola se dispare y la otra no, a pesar de que las dos pistolas han sido cargadas prácticamente con con el mismo calibre, digamos. Eso. Bueno, muchas gracias, licenciado Mario, doctora Sharon, por sus respuestas. Agradecerle a todos también por sus preguntas y agradecerle a ustedes, licenciado, doctora, por la información de valor que nos han compartido el día de hoy.